caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, listos para el próximo caso de hoy, que vamos a recibir con esta bella cita del cantante cubano Polo Montañez. Dice: de aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Que pasen los litigantes. Yo sé que con mi amor le puedo salvar su vida. Y el amor todo lo puede. La realidad debe ser aceptada. Lastimosamente, hay que seguir viviendo. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Diana y Juan Carlos, ustedes son los demandantes. ¿Me explican, por favor, quiénes son Alejandra y Carlos, por qué lo demandan y qué exigen para resolver este caso? Doctora, estamos aquí porque mi papá y yo estamos demandando a mis hermanos para que le restablezcan el título de propiedad de nuestra casa a mi padre, que él la quiere vender para comprar una casa en Colombia para pasar sus últimos años de vida al lado de mi mamá. No, Diana. Eso no es así. No solo, no, Así es, nosotros no lo doctora. vamos Eso no a es así. permitir. Tienen que hacerlo, No, así es, no, eso no doctora. es así. Ok. Deje que ellos presenten la demanda para yo poder comprender bien los alegatos, los hechos, etcétera. Ok, entonces, tus padres tenían una casa, se la pasaron a los hermanos, A nosotros tres. a los tres. Yo quisiera contar, A doctora. ver. Hace 5 años mis padres entraron en una deuda. Tenían una deuda y para proteger la casa de esa deuda, mientras se resolvía el pago y todo esto y aquello, mi papá dijo que era mejor con mi mamá que la colocaran a nombre de nosotros tres temporalmente. Como testaferros. Así es, Ustedes doctora. quedaban Éramos- como testaferros. Nosotros Así es. somos los Estábamos de testaferros. Ok. Y estuvimos de acuerdo. Y era temporal. Eso fue hace 5 años, doctora. Ya la deuda se pudo pagar, todo está bien y había que devolver el bien a nombre de mi padre. En estos momentos mi papá la quiere vender, quiere recuperar. ¿Tú tienes ahí evidencia de Sí, todo doctora, lo que me mire, estás yo diciendo? tengo Déjame verlo, aquí- déjame verlo, ven, acércate. ¿Se lo llevo, doctora? Tráigamelo, sí, sí, sí. Este es el título de 1989 cuando la casa estaba a nombre de mis papás. Ok. Era primero eso. Ok, este es el título inicial, que está a nombre de tus padres. Así es, doctora. Déjame ver el otro. Este es el que aparecemos ahora los tres. Ok, de tus padres a ustedes tres. Pero eso era manera, o sea, usted sabe, temporal, eso no era... No, cierto yo que- comprendo, o sea, aquí todos lo aceptaron. Cuando Sí, tú lo explicaste, así fue. todos Así fue. dijeron, así fue, Así así fue. fue, así fue. Ok, entonces, ¿qué pasó? Mire, mi papá y mi mamá tienen 34 años de casados, pero un matrimonio espectacular, ejemplo para nosotros y para los familiares del amor que se tienen ellos dos. Doctora, mire, eso parece un noviazgo eterno. Usted viera a mi papá y a mi mamá, eso parecen novios. Ellos todos, mi mamá encima de mi papá, todo el tiempo cuidándolo, mimándolo, haciendo muchas cosas que muchos matrimonios, mis 34 años, y todavía usted los ve y parecen novios. Qué lindo. Exacto, pero entonces él ahorita quiere vender esa casa, doctora, por eso venimos aquí, para comprar una en Colombia e irse con mi mamá para allá Pero, a vivir. ¿dónde está tu mamá? Doctora, yo quisiera, termino la historia de mi papá y le cuento dónde está mi mamá. Bueno, doctora, Y buenas que mi tardes. papá le cuente. Buenas tardes, doctora. Efectivamente, como dijo mi hija, son 34 años de matrimonio, de mucho amor, mucho cariño. Yo a mi Martica la amo demasiado. Hace un año y medio más o menos, yo comencé a notarle unos cambios muy raros, diferentes, que antes no hacía, doctora. Comenzó a querer salir, a querer que nos fuéramos de paseo. Mi hija Diana nos mandó unos pasajes para que nos fuéramos para Las Vegas. Nos fuimos para Las Vegas, que antes ella no hacía eso. Nos fuimos para Las Vegas, jugamos en los casinos, fuimos a bailar, bailó como nunca en su vida. Entonces, que le cumpliste el deseo Sí, de algo cumplí que el quería. deseo Ella tenía esos deseos hace el tiempo. deseo. Tenía varios Después deseos. quería otro Varios deseo, regresamos de allá a Las Vegas, feliz, contenta. Después llegamos de Las Vegas y que quería aprender a tocar guitarra. Efectivamente, buscamos una academia, nos fuimos entramos a la academia, aprendió a tocar guitarra, le tocaba a los nietos, felices todas las tardes para la academia de guitarra. Después que quería hacer el jardín en la casa, nos íbamos a
comprar cosas para la casa, ¿Y para, este para la comportamiento era materia, extraño a cómo era ella? No, ese comportamiento no era... No era de ella. Porque no eran era unos de deseos ella. que ella tenía siempre, de Era- quererlos hacer, lo sí, que pasa es que ella como quería que los muchos aceleró. deseos. Después se le antojó de que me dijo, mi amorcito, mi vida, quiero hacer un paseo con todos mis hijos y mis nietos a conocer la nieve, que yo no hace tiempo no veo la Fuimos nieve. todos, fuimos Nos todos. fuimos Sí, todos, fue eso que pasamos hicimos los todos. ella hizo el deber de venir porque ella trabaja afuera de aquí de la ciudad, vino, pasamos en la nieve, delicioso, contentos, todos muy unidos. Entonces, y de un momento a otro, fueron teniendo cambios, pero todo normal. Y un día yo me fui de vacaciones, me fui Vamos a de pesca pescar. con unos amigos. Cuando regresé, doctora, ¿qué pasó? Que no encontré a mi esposa. No encontré a mi esposa. Porque Y se había ido de la casa. yo pensé que se había ido para algún lado. Y yo a Colombia y le preguntaba a mis hijos y no me daban razón. Yo me podíamos, enloquecí. no ya Pero me no te dejó había- una nota, Sí, no dejó lo nada. único, doctora, que fue que me dejó un video que yo se lo entregué a producción. Ok, veamos, señor director. En pleno uso de mis facultades y siendo notificada recientemente de mi padecimiento de la enfermedad de Alzheimer, estoy en fase 1 o fase ligera de mi enfermedad. Esposo mío, yo no quiero que me busques, yo no quiero que me veas en esta condición. Yo sé que voy a estar ausente, pero te pido que respetes mi decisión. Doctora, mire Yo la la verdad fecha. tengo muchas dudas sobre ese video. Mire la doctora. fecha, Yo tengo doctora. muchas ¿Qué dudas sobre hizo ese usted? video. Verde, un momentito. Voy a hablar con tu papá. ¿Qué hizo usted cuando vio esto? Doctora, yo me volví como loco. Me llamó. La llamé a ella y nos pusimos de acuerdo y buscamos un detective. El detective no la ubicó. Yo fui al centro donde la tenían en Neypor, en un centro de rehabilitación, doctora. Yo me fui, llegué allá como loco. Cuando la vi, yo me desbaraté. Ok, Totalmente diferente. aguanta ahí un momento. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta me dices qué fue lo que viste, qué te desbarató. Y luego ustedes responden. Regresamos enseguida. Primero que todo, nosotros estamos aquí es para hacerle cumplir los deseos de mi madre. Ese era el último deseo de ella, quedarse ahí en Cartagena conmigo, pasar los últimos años y morir ahí conmigo. Si en algún momento ella reconoce este lugar, es fugaz y pasajero. Porque este lugar ya no existe en la mente de tu esposa. Caso cerrado.